Una entrevista que no te puedes perder si quieres saber cómo gestionar el estrés, cómo fijar tus metas, cómo alcanzar esas metas ambiciosas que te propones, cómo tener un año extraordinario, cómo crear las rutinas, el poder del trabajar en ti mismo para vivir una vida plena. Si quieres conocer esto y mucho más, no te puedes perder esta entrevista que tengo hoy acá, porque hoy tenemos en la casa a alguien que es un crack en la gestión del estrés y en todo este tipo de temas de cómo vivir plenamente. Así que hoy tenemos aquí a la casa a Pablo Echeverría. Bienvenido, Pablo, a este video podcast. Muchas gracias, Pedro. Muy honrado de estar aquí contigo y de haber sido invitado a tu programa. Y gracias a ti también por haber aceptado la invitación. Primera pregunta clave siempre aquí. ¿Quién es Pablo Echeverría? Uy, una pregunta que me puedo ir por muchas ramas, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Creo que soy un ser que está muy enfocado en su crecimiento y a partir de eso en el crecimiento de otros. Entonces lo que yo he hecho con mi vida es estar constantemente quizás sacándome creencias o programaciones que me limitan o que me limitaban para poder encontrarme yo mismo, para entender quién soy, para poder realmente entregar lo que tengo que entregar al mundo. Y a partir de todo eso que he estado haciendo conmigo, me he estado dando cuenta, bueno, ya llevo haciendo esto desde hace 4 años, me he dado cuenta de que puedo ayudar a otros a hacer lo mismo con ellos mismos. Entonces, hoy en día no solo lo hago conmigo, sino que también lo hago como guía de otros para que realmente puedan crecer y puedan entender quién son realmente y puedan crear la vida que desean y no la vida que se les ha impuesto. Eso está muy bueno, me encanta eso. Pablo, ¿y cómo fue? Porque siempre, ¿sabes? Descubrimos eso y hay un punto en la vida que dice, un momento, esto es lo mío, esto es lo que tengo que hacer, este es el camino. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Bueno, también fue muy paulatino. O sea, te cuento un poquito de contexto de cómo llegué a esto. Yo desde muy chico estuve muy involucrado en deportes, bueno, y lo sigo estando. Y desde, no sé, los 10 años más o menos es que empecé a tener muchas lesiones y pasaba todos los años en fisioterapia, tuve muchas operaciones, muchas cirugías. Y a pesar que después me retiré de varios deportes, o sea, yo era esquiador, salí del esquí, era atleta, me salí del atletismo, era skater, me salí del skate y finalmente dije, ok, me voy a quedar solamente con el surf y voy a entrenar para poder surfear y estar bien. Y a pesar de eso, igual seguía con dolores, caminaba, me dolían las rodillas, me dolían los tobillos. em, y llegó un momento en que me asusté, dije, ok, debo tener alguna enfermedad reumatológica o algo, me hice ciertos exámenes, resulta que no me encontraron nada Mm. y no me sentí para nada apoyado en ese momento por mi doctor, que era quien me llevaba viendo muchos años, él me había operado varias veces y como que me dijo, ándate a la casa, estás bien. Y yo Ja. realmente sabía que algo estaba pasando, o sea, no estaba bien, estaba con todos estos dolores todo el tiempo. Y ahí fue cuando empecé a buscar opciones alternativas y bueno, con mi fisioterapeuta, que somos muy amigos, él me ve desde que tengo 14 años y ahí él me dijo, ok, anda este nutricionista, anda este acupunturista, anda este médico chino, anda este, no sé, me mandó un montón de cosas, estuve, me acuerdo, sí, 2 semanas así como viéndome con todo tipo de profesionales y cada uno me daba algún consejo y como que fui tomando ciertos consejos que me hicieron sentido o que sí, que me resonaron en ese momento, los empecé a aplicar y mi cuerpo empezó a cambiar, dejé los dolores, empecé obviamente a mejorar mi nivel deportivo y así, bueno, una cosa me llevó a lo otro y eso me empezó, por ejemplo, empecé con ciertos cambios de alimentación, de cómo estaba durmiendo, de cómo estaba entrenando. Luego me empecé a meter en temas de respiración y los temas de respiración no solamente me estaban ayudando en lo deportivo, sino que me estaban ayudando en mi confianza en mí mismo, en todo aspecto, o sea, en el trabajo, con mis relaciones, con todo. Y ahí fue como que empecé a entender esta conexión del cuerpo y la mente y me empecé quizás a obsesionar un poquito en el buen sentido de la palabra con todo esto. Y ahí empecé a estudiar otras cosas y una cosa me llevó a lo otro y a lo otro y a lo otro.
Y finalmente hace 4 años, bueno, ya me sentía muy bien, ¿cierto? Y estaba trabajando en todas estas cosas en mí y empezaba obviamente a ayudar a mis cercanos también y en un momento dije, ok, siento que esto es lo que tengo que hacer y renuncié a mi trabajo. Yo trabajaba como financiero en Mm, una multinacional. Renuncié a mi trabajo y empecé a hacer coaching. Obviamente también antes me empecé a certificar, o sea, como que hice varias cosas. Fueron 10 años mm, de, sí, más o menos como 10 años de mucho estudio y mucha práctica interna, digamos, para llegar a un momento en que dije, ok, esto es lo mío. Y obviamente desde que renuncié, que fue hace, bueno, un poco más de 4 años y me empecé a dedicar a esto, todo ha ido mutando constantemente. Así que, y en eso estoy ahora. qué, qué bien, sí, sí, ahí estamos conectados en LinkedIn, que veo que publicas cosas muy, muy buenas, muy interesantes, muchos consejos que son útiles para todo el mundo. Pablo, creo que aquí hay que, hay que puntualizar algo y tener algo claro, que la gente tiene este tipo de problemas de salud, de lo que sea, y no se da cuenta que haciendo pequeños cambios, cambios en la alimentación, cambios en hábitos, en rutinas, todo eso te puede mejorar muchísimo. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que tú comenzaste a cambiar o qué consejos tienes? Mira, el tema de la alimentación sí es bastante personal en el sentido de las cosas que yo hice en particular, porque ciertas cosas que hice me empecé a dar cuenta, por ejemplo, de que los lácteos yo no lo estaba procesando bien, entonces dejé de consumir lácteos. Ahora, no todo el mundo procesa mal los lácteos, entonces no es algo que todo el mundo debiese Mm, hacer, ¿cierto? Eso es algo que yo hice y me empezó a servir mucho. Empecé, bueno, en su momento dejé todos los alcoholes fuertes, los destilados. Hoy en día ya no tomo alcohol, pero en ese entonces solamente dejé los destilados, yo creo que eso le puede servir a cualquier persona. El alcohol realmente es muy dañino, lo tenemos muy normalizado en la sociedad, pero, o sea, es como la única droga que nadie te cuestiona por qué la consumes, ¿cierto? mm, Y es realmente fuerte para el organismo. Entonces, dejar el alcohol o disminuir el consumo en lo máximo posible es una buena idea. Otra cosa que, bueno, que mencioné en un principio, el sueño. O sea, cuando nosotros dormimos es el momento en el que el cuerpo entra por mayor, por tiempos más prolongados en un estado de recuperación, que fisiológicamente es cuando nuestro cuerpo se activa o nuestro sistema nervioso se activa en el sistema parasimpático. En ese sistema, en ese estado de recuperación, es donde realmente, o sea, todo nuestro organismo y nuestra mente se recupera. Si no dormimos bien, es imposible estar bien en el día a día. Entonces vamos a estar mucho más irritables, vamos a mm, empezar a tener enfermedades, ¿cierto? Porque nuestro sistema inmune no va a estar funcionando bien, no vamos a estar pensando bien. Entonces, bueno, suceden una serie de cosas que al final son negativas. Entonces, bueno, mejorar el sueño, clave. La hidratación también clave. Las personas, o sea, mm. toman muy poca agua y nuestro organismo es más del 60% agua. Necesitamos agua para todos los procesos fisiológicos que tenemos. Entonces tomar agua y de buena calidad, idealmente no del grifo o al menos filtrada, ¿ok? Ajá. Porque el agua del grifo tiene un montón de, digamos, de componentes que son dañinos, como flúor, como cloro y como un montón de otros químicos que les ponen al agua para potabilizarla, pero finalmente, claro, es potable y quizás no tiene bacterias, pero empieza a afectar a otras partes del cuerpo, como al cerebro, a nuestra glándula pineal, que la glándula pineal es la que secreta melatonina, que es la que nos hace dormir. Entonces, si es que Mm, nuestra glándula pineal no está funcionando bien, no podemos dormir bien. Y ahí, bueno, ya. se repite todo lo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, creo que esas cosas básicas, o sea, ciertos cambios de alimentación, comer alimentos que sean reales, ojalá lo menos procesado posible, buen sueño, buena hidratación. Yo creo que haciendo ya esos cambios, creo que Mm. te empiezas a dar cuenta de que todo empieza a cambiar y ahí, bueno, puedes ir incluyendo más cosas, pero creo que esas bases son fundamentales. Sí, hay que empezar paso a paso. Pablo, creo que en el Ujú. tema de la alimentación la gente sí debe probar, debe ver qué le funciona, qué no le funciona, quizás consultar a un nutricionista, alguien que sepa bien, porque depende de cada uno. Y bueno, la hidratación es fácil y dejar el alcohol también depende, pero yo creo que el tema del sueño es un poco más
complicada para muchas personas, porque inclusive dicen, yo quiero dormir bien, pero no lo logran. Y aquí creo que todo ese arrastre que tú tienes de tu día a día, el estrés, el caos, las preocupaciones, eso te afecta mucho el sueño. Entonces, si tienes algunas prácticas para Sí, poder conciliar mejor el sueño, algún protocolo o algo, sería genial para que la gente sí. lo conozca y lo empiece a aplicar. Sí, bueno, lo que tú estás diciendo es súper cierto, de que muchas veces no dormimos bien, ¿por qué? Porque acarreamos muchas cosas en nuestra mente. Entonces, una de las cosas que yo sí hago es, todos los días empiezo mi día de una manera específica con algún tipo de ritual, y ritual llámese, voy a leer, voy a meditar, voy a simplemente tomar el sol un rato y conectar, digamos, conmigo. Pero la clave digamos, de este ritual en la mañana es no empezar el día así corriendo, que voy y veo el celular, o que tengo una reunión que tengo que correr, o que el WhatsApp, o que el correo, ¿cierto? Si es que empiezas el día así, estás acarreando ese estado de estrés durante todo el día. Si empiezas el día más tranquilo, es mucho más probable que puedas ir resolviendo los conflictos que vas teniendo durante el día. Eso es una cosa importante, que es el inicio del día. Ahora, al final del día, o al final de tu jornada laboral, yo recomiendo hacer un pequeño cierre del día donde escribes un poquito de qué estás agradecido, cuáles fueron tus conflictos del día y cuáles son los conflictos que sigues acarreando, cualquier cosa que te esté todavía pesando, y, Mm. y ver cómo lo puedes resolver. A veces ese resolverlo es simplemente contigo mismo, tienes que perdonar a alguien, tienes que perdonarte a ti mismo, tienes que simplemente soltar algo que no está bajo tu control, o de repente es mandarle un mensaje a alguien de algo que tengo que resolver, o llamar a alguien, ¿cierto? O tomar cierta acción que me va a ayudar a empezar el día de mañana mejor. Algo digamos, que me ayuda a resolver este conflicto que estoy teniendo. ¿Qué es lo que hace eso? Cualquier preocupación que tú estás acarreando de tu día y especialmente de tu jornada laboral, por eso digo que es mejor hacerlo cuando terminas tu jornada laboral, lo dejas ahí, lo resuelves y luego te vas con tu familia, con tu pareja o con quien sea quien vivas para compartir y simplemente estar presente. Eso te va a hacer que te vayas a dormir mucho más tranquilo. Ah, Entonces, eso te cambia todo. Y eso sí, no es algo tan complicado. es súper sencillo, o sea, le puedes dedicar 5 o 10 minutos a eso, no más que eso. A veces si tienes algún conflicto gigante y tienes que quedarte 30 o una hora, 30 minutos o una hora resolviéndolo, bueno, tienes que hacerlo, pero eso te va a ayudar a tú estar más tranquilo y obviamente a poder dormir mejor. Eso, digamos, como la parte más mental. Después, parte más física, ojalá intentar comer 2, 3 horas antes de irte a dormir, Mm. porque al final cuando tú comes, tu cuerpo sigue trabajando, está digiriendo. Entonces cuando te vas a dormir, la idea es que el cuerpo descanse. Si el cuerpo está digiriendo, obviamente no duermes tan profundo. Y por otro lado también el tema de las pantallas. O sea, Mm. evitar ver pantallas, ojalá una hora o más antes de irse a dormir. Utilizar este tipo de lentes, o sea, yo uso lentes para bloquear la luz azul de las pantallas. Uso estos que son como más amarillos durante el día, pero también Mm. durante la noche me pongo unos que son como, que no los tengo aquí, los tengo en otro lugar, pero bueno, me pongo unos que son como naranjos, entonces lo que hacen es que simulan como si fuera el atardecer todo el tiempo, entonces el cuerpo se empieza a preparar para dormir. En cambio, el problema que tenemos hoy en día es que se oscurece, prendemos todas las luces y Sí. tenemos la televisión prendida, entonces al final para nuestro cuerpo es como que todavía estamos de día. Entonces yo cuando me pongo esos lentes, al cuerpo le estoy enviando una señal, ok, queda poco para irse a dormir. Entonces el cuerpo se empieza a preparar. Ya, sí, sí, es una cuestión de que vas entrenando, ya que hablamos de deporte, vas entrenando a tu cuerpo para eso y lo vas preparando día a día, hasta que creo que también ese tema de tener una rutina, ¿no? Eso que acabas de hablar, un ritual para que el cuerpo se acostumbre y dice, cuando yo hago esto, él mismo te dice, ya es hora de ir a dormir. Y eso está Exacto, fenomenal, exacto. fenomenal. Sí, al cuerpo le ¿Cómo? encanta, Sí, al cuerpo le encanta la rutina. O sea, mientras tú más rutinario tú seas, el cuerpo mejor va a funcionar. más se Entonces, acomoda. sí, más se acomoda y literalmente, o sea, tenemos como ciclos biológicos que se van adaptando. Entonces el cuerpo
Es como, ok, llegó la hora de dormir, ya lo sabe, llegó la hora de comer, ya lo sabe. Cuando tú, por ejemplo, Ya, tienes horarios definidos de comida y siempre los cumples, el cuerpo solo te pide. El cuerpo ya sabe cuándo le toca claro. comer. Entonces, todo se ordena y al final, cuando tu rutina se ordena, toda tu vida en general se ordena. Sí, sí, a mí me encanta, que hago rutinas, Eres, que es una locura. eres un hombre Pablo, de rutina. sí, sí, de hábitos y de rutinas y cuadriculados y todo eso, pero cada uno a su modo. Claro, Eres, eres un gran, ayudas mucho a la gente con el tema de la gestión del estrés y sobre todo también en el que estamos arrancando el año, de cómo podemos romper esos patrones y esas cosas, todas esas situaciones negativas, todo eso que no nos dejó avanzar como queríamos el año pasado para poder hacer este año un año extraordinario, un año mejor. Entonces, ¿cómo enfocamos esto? ¿Qué consejos nos das? Deleítanos aquí con todos tus conocimientos, y sobre todo evitar estrés y tener un año mucho mejor, mucho más extraordinario. claro. A ver, partamos por el tema del estrés y definamos quizás qué es el estrés. El estrés es cualquier situación, ya sea interna, o sea, que venga de nuestra mente, o externa, que choca contra nuestra expectativa de lo que debería suceder o lo que debería estar pasando en el ambiente. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que choque contra estas expectativas nos va a generar estrés, ¿cierto? Ahora tú dices, evitemos cómo podemos hacer para evitar el estrés. Realmente el estrés no lo podemos evitar, es imposible. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ocurriendo cosas Mm, que chocan contra nuestras expectativas. Pero sí lo podemos dominar de cierta manera. ¿Por qué? Porque si es que sabemos, ok, cuando algo choca contra nuestras expectativas y nos genera algo negativo, el estrés al final es cualquier emoción negativa. O sea, si tú estás sintiendo ansiedad, es estrés. Si tú estás sintiendo culpa, es estrés. Si estás sí. sintiendo dolor, es estrés. Si estás sintiendo rabia, es estrés. Si estás muy cerrado y estás sintiendo orgullo, este orgullo como yo tengo la razón, también es estrés. Al final, fisiológicamente se refleja en que tu sistema nervioso está en este sistema simpático, que es el contrario del sistema de recuperación del que estábamos hablando antes. ¿Ok? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, lograr cosas diferentes este año, algo que cumplir una meta o un objetivo, ¿cierto? Crecer en el ámbito profesional, crecer en el ámbito de tus relaciones, crecer en tu salud, mejorar tu salud, todo eso te va a sacar de tu zona de confort. ¿Ok? Tú quieres hacer algo diferente, algo a lo que no estás acostumbrado, entonces eso te va a sacar de tu zona de confort. Y al sacarte de tu zona de confort, inmediatamente va a activar estrés en tu cuerpo y en tu mente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y tu mente no están acostumbrados a eso nuevo. Mm. Entonces ahí es clave entender eso, de que si yo quiero lograr algo diferente, voy a tener que enfrentarme a estos momentos de estrés. Y ese estrés se puede ver reflejado como estoy ansioso porque quiero lograr esto pero no sé cómo, o me abrumo mucho porque siento que tengo que hacer muchas cosas, o quizás incluso físico, estrés físico, el cuerpo empieza a decir, ok, esto es desconocido para mí, tengo que enfermarme. ¿Por qué? Porque así me quedo en la cama y dejo de hacer lo que estoy haciendo. Y son cosas que vienen del subconsciente. El subconsciente activa todos estos mecanismos para que nosotros nos detengamos y nos mantengamos en nuestra zona de confort. Entonces creo que eso es el- lo primero que tenemos que entender es que si queremos un año diferente, vamos a tener que enfrentarnos a esto. Eso va Mm. sí o sí. Sí, ¿Ok? y reconocerlo, ¿no, Pablo? Creo que es importante tener eso presente, decir, quiero lograr algo diferente, pero sé que tengo que atravesar este proceso. Ahora, déjame buscar las herramientas, las estrategias para manejar esto en el mejor de los modos y no me afecte negativamente. Exacto. Entonces, claro, y cuando viene eso, cuando viene ese estrés, esa abrumación, o ese que me estoy enfermando, o quizás de la nada tengo una contractura en el cuerpo y no sé por qué, ok, puede ser porque mi subconsciente le está diciendo a tu cuerpo, o al cuerpo detente. Entonces, cuando vienen todas esas como resistencias que yo le llamo, esas resistencias que vienen de parte de nuestro ego, que es nuestra identidad, que es lo que creemos que somos, ok, entonces cuando estamos intentando Sí. lograr cuando estamos intentando lograr algo, vamos en contra de ese ego, de esa identidad. Entonces el ego activa todas estas resistencias. Entonces cuando vengan, simplemente obsérvala y saber, ok, es parte de este proceso.
Y si realmente deseo lograr esto, deseo un cambio, tengo que saber que tengo que pasar por esto y a pesar de que estoy sintiendo esta abrumación, a pesar de que estoy sintiendo este cansancio físico, me voy a mantener en movimiento. Voy a seguir haciendo lo que sé que tengo que hacer porque es en quien me quiero convertir. Y ahí hay otro aspecto súper importante. Cuando tú quieres lograr algo diferente y la mayoría de gente lo que hace es que dice, ok, yo quiero lograr este objetivo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto y van y hacen lo que tienen que hacer, logran el objetivo muchas veces, pero después vuelven atrás. ¿Por qué? Porque esa identidad o ese ego no lo transformaron. Entonces tú realmente, en vez de pensar qué objetivo quiero lograr, piensa en quién me quiero convertir. Y esa persona que se convierte en algo diferente logra ciertas cosas. Entonces yo como, digamos, por convertirme en otra persona, voy a lograr cosas. No es que voy a lograr algo y me voy a convertir en otra persona. ¿Se entiende la idea? Sí, Pablo, y aquí tocaste un tema que es un tema que a mí me fascina, que es lo que yo estoy muy de acuerdo contigo, estamos súper alineados, que es el tema ese de la identidad, y yo también lo llamo Ujú. así, que mucha gente dice, quiero lograr esto, pero sigue siendo esa misma persona y te es imposible. Si lo logras, pasa como dices tú, vuelves atrás y tienes muchos conflictos. Y Ujú. entonces creo que cuando tú te fijas una meta, tienes que convertirte en la persona que esa meta necesita que seas para poderla lograr. Ahora, el punto Exacto. es que mucha gente tiene ese tabú que dice, pero si yo hago ese cambio, entonces ya no soy yo, pierdo mi esencia. Y aquí te lo dejo a ti para que respondas a eso. ¿Y Ok, cómo tú haces ese cambio de identidad? ¿Cómo tú, digamos, pues esa identidad ya está dentro de ti, cómo tú la armas y la liberas? claro. Ahí, bueno, mencionaste esencia y mencionaste identidad. Yo personalmente, o sea, los veo como dos cosas muy diferentes. La esencia es con lo que tú naciste y, por ejemplo, en un principio me preguntaste quién es Pablo y yo te hablé mucho de este crecimiento. Yo ese Mm, crecimiento lo veo como parte de mi esencia. Entonces no importa qué rol esté jugando yo o qué identidad tenga, siempre voy a tener esta esencia de querer crecer y querer también enseñarle a otros a crecer, cada uno a su manera, pero de cierta manera como guiar, ¿cierto? Entonces la esencia es lo que tú realmente eres. No importa el rol en el que estés, no importa la identidad que estés tomando, siempre vas a tener una cierta esencia. Que hay gente que, por ejemplo, trae mucha esta esencia de hacer reír a la gente. Hay otra mm. gente que tiene la esencia de siempre ir superando límites y mostrando de lo que somos capaces. Entonces, al final, es algo que realmente tú eres, ¿cierto? La identidad es, de nuevo, es este ego, es algo programado en nuestra mente que nosotros creemos que somos. Y de hecho, voy a ir un poquito más atrás voy a explicar cómo se crea esto para poder explicar cómo se cambia. Todos nosotros tenemos un ego, una identidad, y eso se creó en nuestros primeros 16 años de vida más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos, por ejemplo, en una familia o en una sociedad o en una religión y tenemos, cuando vamos pasando por nuestras etapas de desarrollo en nuestros primeros años de vida, vamos aprendiendo cuál es nuestro rol dentro de nuestra tribu, dentro de este círculo en el que nacemos. Entonces aprendemos cuáles son nuestras creencias, a quién le podemos hablar y a quién no le podemos hablar, de qué somos capaces y de qué no somos capaces, qué es lo que es, a qué me tengo que dedicar y a qué no, ¿cierto? Todo este tipo de cosas empiezan a formar lo que es nuestra identidad. ¿Para qué se forma esto? Para que tú pertenezcas a tu tribu y obviamente no te quedes solo, porque si te quedas solo, Mm. teóricamente te mueres. Y esto viene, o sea, nuestra mente funciona como si operáramos en las cavernas hace cientos de miles de años. En ese entonces, tú tenías que ser programado dentro de tu tribu, y si es que después te salías de tu tribu, te quedabas solo en la mitad de la sabana, te morías en un par de días, probablemente te agarraba un animal y te morías, ¿cierto? Entonces, hoy en día funcionamos de la misma manera, a pesar de que vivimos en esta sociedad súper, digamos, tecnológica y donde sabemos que no pasa nada si es que cambio mis creencias y salgo de mi familia, no me voy a quedar solo, me puedo encontrar otra tribu, ¿cierto? Pero nuestro cerebro no entiende eso. Entonces, así fue como se formó nuestro ego o nuestra identidad. Entonces, todos nosotros tenemos una identidad que, de nuevo, tiene todas nuestras creencias, todos nuestros hábitos,
toda nuestra percepción de qué debería suceder o qué no debería suceder, lo que creemos que somos capaces, lo que creemos que merecemos, cómo nos vemos en el mundo y cómo creemos que el mundo nos ve a nosotros. Todo esto es parte de nuestra identidad. Ahora, si tú quieres cambiar algo de esa identidad, y de nuevo, cuando tú quieres lograr Ujú. algo diferente en tu vida, crecer profesionalmente, mejorar tu salud, tiene que haber un cambio de identidad para que lo puedas lograr. Entonces vas a ir en contra de toda esta identidad actual que tú tienes. Entonces, de nuevo, lo, lo- lo primero que yo siempre recomiendo es entender muy bien en quién te quieres convertir. Entonces tratar de literalmente escribir, ok, esta nueva persona, cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta, cómo resuelve los conflictos, cómo come, cómo camina, con quién se junta, con quién no se junta quizás, en qué trabaja. O sea, todo lo que, dependiendo, digamos, de los cambios que tú quieras lograr, pero tratar de definir bien quién es esta persona en la que te quieres convertir. Una vez tienes muy claro eso, empiezas con un plan de acción. Ok, si es que yo quiero lograr, por ejemplo, esto, ¿qué son las cosas que tengo que hacer? ¿Quiénes son las personas que me pueden ayudar? ¿Cuáles son los potenciales conflictos que puedo tener o los potenciales obstáculos y cómo los voy a resolver? Entonces, literalmente, tener eso súper claro. Y el tercer paso es empezar a comportarte como esa persona desde ya. Y ahí es donde van a empezar toda esta resistencia que hablábamos, porque no estoy acostumbrado. Entonces cuando viene esa resistencia, simplemente, ok, observar y preguntarte, ok, ¿me quiero realmente convertir en esta persona, sí o no? Y si es que realmente me quiero convertir, sigo actuando, sigo, digamos, como generando ese momentum. Ahora, para ir como lidiando con todas estas resistencias, utilizo muchas técnicas que quizás como que no nos da mucho tiempo en profundizar muy bien en ellas, pero por ejemplo, técnicas emocionales para soltar, o sea, cuando tú estás sintiendo quizás ansiedad por algo o frustración porque las cosas no te están saliendo como esperas, ok, tengo que trabajar con esa frustración, no la puedo dejar ahí agarrada porque lo que hace mucha gente es que no les gusta sentir, por ejemplo, la frustración o cualquier emoción negativa y la tapan con algo. Entonces dicen, ah, no, mejor me pongo a hacer otra cosa, mejor me voy a comer, mejor me voy a fumar, mejor me pongo en redes sociales. Y lo que hago es simplemente esa frustración la tapo y la dejo ahí guardada. La clave es permitirte sentir esa frustración y que la frustración de cierta manera tome el control. Y empiezas a preguntarte, ok, por ejemplo, ¿puedo realmente sentir esta frustración? ¿Puedo tener el coraje de dejar que esta frustración me tome el control por un momento? Luego te preguntas, ¿puedo soltar esta frustración? Y puedo soltar esta frustración puedo cambiar. O sea, estoy dispuesto a hacer un cambio, estoy dispuesto a hacer las cosas diferentes. Y luego te preguntas, voy a soltar esta frustración. Y eso es, voy a actuar diferente, voy a convertirme en otra persona. Entonces, es un proceso de cierta manera intelectual, pero también muy físico, donde te vas haciendo estas preguntas, pero vas dejando que esta frustración o cualquier emoción negativa tome el control y vaya soltándose. Y cuando tú sueltas esa emoción negativa, también sueltas el programa mental que la causó. Entonces ahí es donde empiezas a generar este cambio de identidad. ¿Se va entendiendo la idea? Wow, sí, 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 está súper potente. Cuando cada Sí, vez que tienes esa emoción, la dejas que se apodere de ti y sí, comienzas a analizarla. Ok, aquí estás, trabájame. Una vez que te trabaja, le dices, ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir con esto para toda la vida o quiero cambiarla? Ah, quiero cambiarla, entonces, ¿cuál es el paso que tengo que dar? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Pues adelante, va por ahí, ¿no? exacto, exactamente, sí. Y siempre, bueno, tratar de que sea muy corporal, porque yo cuando trabajo con muchos clientes esta técnica, y en un principio muchos como que la intelectualizan mucho. Entonces Mm, se quedan mucho en la cabeza y no se permiten realmente sentir. Entonces realmente hay que sentir. Cuando tú sientes y realmente te sueltas, o sea, te permites sentir y te permites soltar esto, es donde este programa mental que es parte de tu identidad se va soltando y vas creando algo nuevo. Entonces, vamos a un ejemplo más concreto. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, ser una persona más saludable, que come mejor y que tiene una mejor o una figura más bonita de cuerpo,
Entonces, para eso dice, Sí, ok, la meta que se pone la gente, por ejemplo, es muy digamos, en típico. 3 meses quiero bajar no sé cuántas libras o kilos, qué sé yo, y se fijan esa meta. Y ahí es donde tienen que dar ese paso atrás y hacer todo esto que vas a explicar, ¿no? Claro, claro. Y ahí, ojo, en vez de decir quiero bajar 3 kilos o quiero bajar 10 kilos, tengo que hacer el cambio de quiero convertirme en la persona que tiene 10 kilos menos o 3 kilos menos. Ya. Entonces, eso suena muy tonto y suena muy sencillo, Mm. pero hace una diferencia gigante. Entonces, Sí, inclusive el diálogo ese que tienes contigo mismo es fundamental. claro. Entonces, bueno, dices, me quiero convertir en esta persona y para eso, por ejemplo, ya, tengo que me voy a proponer dejar de comer azúcar de lunes a viernes y los fines de semana voy a estar relajado y voy a permitirme lo que sea. Pero de lunes a viernes voy a dejar de comer azúcar. Digamos que ese es uno del plan de acción. Y resulta que un día miércoles no pudiste más y terminaste comiendo azúcar. ¿Qué fue lo que sentiste después? Culpa. Entonces, ese es el juego del ego. El ego es el que te hace comer el azúcar y el ego después es el que te hace sentir culpa. Entonces es como un constante de péndulo entre el deseo y la culpa, el deseo y la culpa. Entonces, por ejemplo, ok, sientes culpa. Y ahí es donde te tienes que empezar a hacer esta técnica. Ok, estoy sintiendo esta culpa. En vez de taparla y ponerme a mirar redes sociales, voy a hacerme cargo de esto. Entonces empiezas a sentir la culpa, empiezas a preguntarte, ok, ¿por qué lo estoy sintiendo? Y te empiezas a preguntar si es que la puedes soltar. Y luego el poder soltarla te va a llevar a, realmente la voy a soltar, o sea, realmente voy a cambiar. Realmente la próxima vez que me vengan estas ganas de comer azúcar, no voy a tomar la decisión de no hacerlo. Y voy a comer, no sé, voy a tomar agua, voy a comer alguna grasa saludable que me permita tapar como esas ganas de comer azúcar. Entonces empiezas a preguntarte eso y a trabajar con esta culpa hasta que la sueltas. Y ahí es donde vas cambiando esta identidad. Entonces la próxima vez que te vengan estas ganas de comer azúcar, ya pasaste por todo este proceso. Ya sabes lo que se siente esa culpa. Ya sabes que realmente te prometiste de cierta forma en que vas a soltar este tipo de comportamiento. Entonces se te hace mucho, mucho más fácil como seguir el rumbo que te propusiste. Si vuelves a caer de nuevo, bueno, tienes que hacer el proceso de nuevo. Y es un proceso que muchas veces hay que hacer una y otra vez, pero mientras más lo haces, más vas como abriendo una puerta para cambiar. Entonces cada vez se te hace un poquito más fácil. Sí, el problema es que mucha gente dice, caí en esto, hice un poco el trabajo, volví a caer, y ahí dice, yo no soy capaz. Yo lo digo, hay gente que quiere eso, bajar de peso, verse como una persona con una figura, qué sé yo, pero por ejemplo, empieza a ir al gimnasio este año y lo dejó. El próximo año de nuevo, en no sé qué periodo, volvió a ir y lo volvió a dejar y ya se Ujú, impregnaron eso dentro de que yo soy una persona de que no mantiene la palabra cuando se trata de, por ejemplo, ir al gimnasio y eso lo sabotea completamente. Creo que hacer ese trabajo que has mencionado es fundamental, sí, de sí, seguir, sí. seguir y seguir. Sí, lo que dices tú es muy cierto de que, claro, la gente ya está como tan frustrada porque lo ha intentado tantas veces que nunca les funciona, que ya no creen que son capaces. Y ahí también hay una cosa muy importante. Cuando tú dices en tu cabeza, en tu mente, en tus pensamientos, ok, no me creo capaz, entonces no vas a ser capaz. Entonces también cuando observas estos pensamientos que vas teniendo sobre ti y te estás diciendo estas cosas negativas, tienes que cambiarlo. Entonces si de repente te das cuenta de que estás diciendo no soy capaz, ok, ¿cómo le doy la vuelta? Y aunque en un principio quizás no me lo crea, me tengo que decir que sí soy capaz. Y mientras más me repito, más mi mente va aprendiendo como ese concepto de sí soy capaz. La mente aprende por pura repetición. Entonces también ahí trabajo con muchas afirmaciones. En la mañana, por ejemplo, que te mencionaba esto del ritual de meditar o de leer, una de las cosas que le recomiendo a mis clientes es pasar 10 minutos diciéndose afirmaciones positivas. Entonces las afirmaciones van a depender de lo que están trabajando, pero si están trabajando con ser más saludable o con generar más dinero, por ejemplo, soy saludable, soy abundante, soy saludable, soy abundante, soy saludable, soy abundante, repetirlo por 10 minutos. Y nuevamente, que no sea solo algo Mm. intelectual,
sino que se sienta, realmente sentirme saludable, realmente sentirme abundante. Ya. Sí, cada vez, sobre todo creo que hay una cosa importante, Pablo, que cada vez que tú das un pequeño paso, aunque sea un pequeño pasito que cumpliste, creo que eso tú tienes que interiorizarlo y grabártelo bien para que tengas un respaldo cada vez que tú digas, soy saludable, soy abundante, y dices, pero bueno, aquí tengo una prueba. Ayer hice esto, ayer, y irte apoyando en eso, irte parando, crear una pila, apilar el progreso, todas las cosas buenas y pararte encima de eso y no pararte encima de toda esa negatividad de que no soy capaz, no Exacto, sé qué. Aunque sean pequeñas cosas, las vas acumulando, ¿no? exacto, exacto. Ir celebrando esos pequeños logros. Y ahí es donde lo podemos conectar con lo que te decía de terminar el día con un ritual, donde, por Mm, ejemplo, ya, escribir en lo que estás agradecido, también escribir lo que logré hoy. Y ahí te vas dando cuenta de que siempre logras algo, o siempre hay algo de lo que estás agradecido. Y ver cómo esas cosas que lograste o esas cosas de las que estás agradecido se conectan con esta persona en la que te estás convirtiendo, en la que te deseas convertir. sí, Entonces siempre genial. buscar esas conexiones, porque claro, como tú Mm, dices, van reforzando. Y necesitamos esos pequeños refuerzos. Necesitamos sí. esas pequeñas victorias. Sí, eso de escribir al final del día está genial. Y hablando de escribir, tomamos eso que cuando te viene toda esa negatividad y todo eso, y ese proceso de reconocerla, deja ver si la suelto, si soy capaz de soltarla y bueno, soltarla, ahí tú recomiendas cómo tú manejas ese proceso, que la gente lo escriba o cómo lo haces. Depende mucho de la situación. Ujú. Cuando es algo muy grande, por ejemplo, estás con mucha rabia, tuviste una pelea, yo recomiendo, o al menos a mí lo que más me funciona, me acuesto en la cama, me encierro en la habitación y simplemente dejo de nuevo que esa rabia tome el control y ir pasando por este proceso de una forma más quizás mental y obviamente sintiendo. Cuando es algo más pequeño, quizás escribiendo. Cuando es algo también complicado, como que hay muchas variables y que no sé qué hacer, escribir también porque ordena mucho las ideas. Entonces, va a depender mucho de la situación y, Mm, y de la persona. O sea, creo que es muy individual. Pero sí o sí, o sea, cuando es muy, muy, muy grande, yo por lo menos me gusta no agarrar papel, lápiz, nada, o sea, simplemente acostarme y dejar que esto tome el control y ir soltándolo de a poco. Y es ah, ya, impresionante, o sea, es impresionante cómo puedes soltar. Y como, por ejemplo, no sé, tienes una discusión con alguien, te enojas muchísimo, haces esto, pasas ahí 20 minutos dejando que esto se vaya soltando y luego puedes ir a tener la conversación con una energía pero completamente diferente. ya lo Entonces, procesaste. claro, ya está procesado, ya está soltado y ya tomaste la decisión de que quieres hacer las cosas de una forma diferente. Entonces vas con otra, con otra actitud. Y Mm, también entiendes que todos estos pensamientos y todos estos sentimientos negativos no eres tú, no es tu esencia. Y que estábamos hablando antes de la sí. esencia y de la identidad. Es la identidad, es el ego que es lo que nos genera todos estos efectos negativos. Tu esencia es positiva siempre. Entonces, cuando observas eso y dices, ok, es simplemente esta identidad programada la que me está generando esto, y esa identidad programada yo la puedo cambiar, te abre un mundo, o sea, ves todo de una manera muy diferente y entiendes que eres luz, eres una persona, eres pura positividad, positivismo, Mm. ¿cierto? Entonces, y te enfrentas a la vida con otra actitud también, con otra energía. Claro, y eso es súper importante en el mundo en el cual vivimos hoy, lleno de caos, de corre para aquí, corre para allá, no me da tiempo, de toda la negatividad que te meten en televisión por todos lados. Pues, y sobre todo también otra cosa, por ejemplo, en las redes sociales, que tú estás viendo esta gente que publican vidas maravillosas, entonces la gente se compara con esa vida maravillosa, que al final Ujú, la mayoría es mentira, porque aquí nadie tiene la vida perfecta. Y entonces se exacto. compara y dice, yo soy una porquería, mira a esta gente cómo vive. Y creo que eso también es algo que uno tiene que saber gestionar y controlar y tener la capacidad de decir, espérate un momento, no es así. Exactamente, sí. Sí, de hecho ahí yo recomiendo, ojalá no ver televisión. La televisión, o sea, lo prendes y es todo negativo.
Mm, y la mente va absorbiendo todo eso. Entonces, cuando tú vas absorbiendo contenido negativo, te conviertes en una persona negativa. Y el tema de las redes sociales también, claro, tener muy claro que es una simple imagen que te están mostrando, no es todo. Entonces, o muy poca gente está mostrando lo negativo que hay en su vida o los desafíos mm. que están pasando. Todos muestran lo lindo que es todo, ¿cierto? Entonces, simplemente tener claro que es solamente una parte, es solamente una partecita de la historia. Y, y cuando empiezas, de nuevo, conectándolo con este cierre del día, y cuando empiezas a agradecer todos los días por cosas que a ti te están pasando, como que empiezas a perder también esa necesidad de compararte, porque empiezas a observar todas las cosas lindas que hay en tu vida. Entonces, Claro, te focalizas sí. en ti, en quién eres realmente y en esa luz que tienes, ese regalo que te han dado de tener la Ujú. vida y vivirla, que esa no sé cómo se dice, esa cosa única que tiene cada uno y de vivir al máximo. Entonces, Pablo, he leído muchas de tus publicaciones que hablas, por ejemplo, ahora sobre estrés, burnout, del tema de cómo un estudio, un análisis, analíticas de la sangre te pueden mostrar el nivel, cómo estás. Sí. Bueno, yo trabajo con exámenes de sangre. Hemos hablado, cierto, mucho de si queremos cambiar cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que cambiarlo a través de nuestra mente, esta identidad mental. Sin embargo, si tu cuerpo no está funcionando bien, tu cuerpo va a estar estresado. Y si tu cuerpo está estresado, tu mente va a estar estresada. Y si tu mente está estresada, no puedes enfocarte en cambiar. Entonces por eso trabajo con el cuerpo para poder llevarlo a un estado de balance, para que el cuerpo funcione bien, hormonalmente hablando, y así la mente pueda funcionar bien y cambiar. Entonces ahí trabajo con estos exámenes de sangre que básicamente lo que hago es descubrir cuál es tu tipo de respuesta al estrés, que tu tipo de respuesta al estrés es cómo tu cuerpo reacciona ante el estrés, ya sea por alimentación o ya sea por digamos, estrés mental. Entonces hay ciertas personas que, por ejemplo, tienen mucho más efectos negativos en el hígado, hay otras personas que tienen más efectos en glándulas suprarrenales, que son las glándulas que generan el cortisol, que es la principal hormona del estrés. Hay gente que tiene otros, digamos, otros efectos hormonales. Entonces, vas como viendo esa imagen de cuál es tu tipo de respuesta al estrés, podemos comenzar a tomar decisiones de cómo te deberías alimentar para que tu cuerpo se recupere todos los días. Si tu cuerpo se recupera todos los días, puede estar, digamos, conectado, funcionando bien, y tu mente puede estar funcionando bien. Pero nuevamente, ahí cada cuerpo es muy único, entonces vemos Mm, como ciertas cosas que están sucediendo, vamos tomando ajustes y luego vamos tomando exámenes de sangre idealmente cada 3 meses para ir viendo cómo los ajustes van afectando la sangre y van afectando el cuerpo. Entonces ya, vamos sí, ahí, digamos, vamos haciendo ajustes para ir como llegando a la alimentación ideal que deberías tener. ya. Sí, sí, fundamental. Pablo, ¿cómo resumirías todo esto que hemos estado viendo aquí? Si a la gente le tienes que dar, por ejemplo, 3 pasos o 3 claves o lo que sea para hacer este año un gran año, ¿qué le das? ¿Tres Creo o que lo más, 5 o 1 o lo sí, que tú creas? creo que voy a hacer uno. Y el uno va a incluir todo lo que estamos hablando, que es intenciona. Y el intencionar no solamente va a ser en tu mente, sino que el intencionar es vivir como esa persona que quieres, en la que te quieres convertir cada día. Entonces, ten muy claro hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr, vívelo, vive así todos los días, y si te caes un día, te levantas al día siguiente, no pasa nada. O sea, nadie es perfecto, nadie hace todo a la primera. Entonces, Ujú. simplemente si tú tienes muy claro de que hay algo que te mueve mucho y hay algo en lo que te quieres convertir, nadie te puede decir que no. Tú tienes el poder de realmente llegar a ese lugar, a convertirte en esa persona, solamente tienes que intencionar, solamente te tienes que comportar de esa manera todos los días y observar mucho cómo nos estamos hablando y también cómo estamos hablando en el día a día. Si nos estamos, por ejemplo, quejando de cosas, eso nos pone en un estado negativo. Entonces, tratar de cambiar todas esas cositas y es, de nuevo, con intención.
Mm, ya, Creo ya. que, Y esto está que muy es- relacionado a la pregunta próxima que te voy a hacer, pero te la hago porque quizás tengas una respuesta diferente. ok. Si tienes todas las cámaras de la televisión del mundo entero para ti, para Pablo Echeverría, y tienes solamente 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo, ¿qué le dirías? Qué difícil pregunta. ¿Qué les diría? Cada persona es única, cada persona es luz. Realmente todos tenemos un lado muy positivo dentro de nosotros. A veces nos cuesta verlo porque está tapado por estas cosas negativas, pero si vamos limpiando, siempre vas a encontrar esa luz. Entonces, no importa dónde estés, no importa qué hayas hecho o qué no hayas hecho en tu vida, busca esa luz que está dentro de ti. Y esa es la luz que el mundo necesita de ti. Si es que todos encontramos esa luz y todos entregamos esa luz, vamos a tener un mundo maravilloso. Wow, qué mejor respuesta que esa. Difícil, pero muy bien respondida. Me encanta eso. Pablo, tú sé que viajas mucho, pero bueno, ¿en qué gastas el dinero sin pensarlo? Así, boom, no importa. ¿Qué crees tú? Bueno, sé que viajas mucho, así Ajá. que va por ahí No, probablemente. no, en mi salud. En mi salud no me, Ah, no tú me sabes. guardo nada. Si Nada, tengo sí. que, si tengo que comprar comida orgánica y que es más cara, la compro. Si me tengo que comprar los suplementos que me tenga que comprar, los compro. Si tengo que, no sé, yo, bueno, vivo viajando, entonces a veces voy a un lugar, necesito un gimnasio, encuentro un gimnasio que me cobran por un mes caro, bueno, voy y lo pago. Mm. Realmente para mí eso es primordial. Entonces te diría que ahí no me guardo nada y después para surfear. O sea, el surf es mi gran pasión, entonces sea lo que sea que tenga que pagar por comprarme una tabla, arreglar una tabla o manejar tantas horas y pagar la gasolina, voy y lo pago, no me lo cuestiono. Ah, genial, sí, sí, la salud, yo también voy por ahí. Así que vamos cerrando, Pablo. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo defines? Ir pleno. Ir pleno. Vivir pleno, vivir Ah, pleno. O vivir sea, pleno. sentirse en paz con lo que uno hace, con lo que uno es. Creo Me que encanta. esa es mi definición de éxito. Y al final eso va a ser diferente para todos. Claro. Pero si es que tú, por ejemplo, tienes múltiples empresas y millones de dólares, pero no te sientes vacío, para mí eso no es ser exitoso. Mm. Entonces Así es. quizás puedes vivir con mucho menos y sentirte pleno y para mí eso sí es el éxito. Ahora, también puedes tenerlo todo y sentirte pleno y ser exitoso. Entonces al final eso, es sentirse en paz, sentirse pleno, sentir que lo que estoy haciendo es lo correcto. Muy bien, muy bien. Creo que eso es clave. Pues Pablo, estamos llegando al final. ¿Dónde pueden las personas que nos están viendo y escuchando encontrarte, conectarse contigo, preguntarte, hacerse tu cliente, lo que sea? Tengo mi página web que es www.pabloaquiahora.com y también Pablo, aquí estoy, ahora. sí, pabloaquiahora.com y tengo, bueno, mi perfil de LinkedIn que es Pablo Echeverría Paul. Ahí te pueden Así que encontrar y la gente puede conectar sí, contigo y aprender sí, contigo. claro, me pueden escribir, bueno, pueden leerme las cosas que voy publicando y encantado, si es que alguna persona quiere entender más de cómo los puedo ayudar, simplemente que me contacten y tenemos una conversación y vemos para dónde va la cosa. Genial, muy recomendado seguir a Pablo en Muchas las redes, gracias. sobre todo en LinkedIn, que publica mucho, muy contenido, y sobre todo muy práctico de tips y cosas que se pueden poner en práctica fácilmente y rápidamente. Y eso es fundamental, no hay mucho bla, bla, bla. Así Sí, que, sí, gracias. Pablo, Ahora estuve un tiempo, como un mes fuera de LinkedIn. Diciembre para mí fue muy movido, así que tuve que poner otras prioridades, pero ya estoy de vuelta, así que genial, pues ahí te seguimos. Pues Pablo, muchísimas gracias y ya sabes, aquí estamos, este video podcast es tu casa por haber compartido todos tus conocimientos y todas estas herramientas, estrategias y tips para que la gente pueda vivir mejor, que esa es la clave. Gracias. muchas gracias a ti, Pedro, por invitarme.